Buenos días a todos los presentes, siendo las 10:20 a.m. del día 10 de junio del 2021, doy por iniciada la audiencia de juicio oral, proceso seguido contra Julio Castillo Guamán por la presunta comisión del delito de robo agravado, con el número de expediente 2405-2020 a cargo de la jueza Mari Carmen Vera Gualpreymachi del Juzgado Penal Transitorio. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero vamos a escuchar los alegatos de apertura, el Ministerio Público, actor civil y de defensa. Luego daremos a conocer los derechos del acusado. Pasaremos a saber si acepta o no la responsabilidad penal sobre los hechos de imputación. Luego pasaremos a la actuación probatoria propiamente dicha, examen de acusados, testigos, peritos documentales, alegatos de clausura y finalmente la sentencia. Se deja constancia que el presente juicio está siendo registrado a través del sistema de audio y video para efectos de acreditación. Al Ministerio Público se le da el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes, señorita magistrada y con todos presentes. Representando al Ministerio Público, Milena Milagros Margarita Aguilar Guamán, fiscal adjunto provincial del primer despacho de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos en contra del patrimonio del cuerpo, la vida y la salud, con domicilio procesal en San Isidro 485, octavo piso, con correo electrónico aguilarguamanmilena@gmail.com y con número de celular 976-360-337. Muchas gracias, señorita magistrada. Gracias, señorita de la Fiscalía. Para efectos de acreditación, sírvase a identificarse el actor civil. Muy buenas tardes, señorita magistrada, y con todos los presentes, en representación del actor civil, el abogado Flavio Sosa Riveros, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 64425, domicilio procesal, calle Bolognesi 124, tercer piso, distrito de Miraflores, casilla electrónica 432, correo electrónico, estudio jurídico sosa@gmail.com y número celular 956-46235. Gracias. Sírvase a acreditarse la defensa. Buenas tardes, señora magistrada, señorita fiscal, actor civil, concurrencia en general, María Fernanda Zapata Valentín, abogada defensora del señor Julio Castillo, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 29183, con domicilio procesal en calle Los Lirios, San Isidro 234, con número telefónico 922-787-503, con correo electrónico estudiosabal@gmail.com. Muchas gracias, señora magistrada. Y finalmente, para efectos de la acreditación, el acusado se identifica. Soy Julio Guamán Castillo, mi estado civil es soltero, mi número de DNI es 428682282, fecha de nacimiento 26/12/1995, grado de instrucción secundaria completa, sin antecedentes, de domicilio Jesús María, Avenida Salaverry. Habiéndose acreditado todas las partes, damos por instalado el juicio oral en contra del señor Julio Castillo Guamán por la presunta comisión del delito agravado de robo agravado. Para efectos de los alegatos preliminares, vamos a conceder el uso de la palabra al representante del Ministerio Público. Señorita magistrada, lo más impactante para el ser humano es valorado por el hipocampo y la memoria, ya que ésta nunca olvida los detalles y el rostro del verdadero hecho. Así nos remontamos al día 15 de mayo del 2020, en donde Azul Benavides se encontraba en la casa de su amiga y aproximadamente a las 9:30 horas de la noche se retira de esta casa, en compañía de su amiga y la madre de esta, dirigiéndose así a la avenida 28 de Julio con Parinacochas, para que Azul pueda dirigirse ella sola hasta el centro cívico, lugar donde su mamá la recogería. Sin embargo, durante el camino, Azul, al despedirse, se dirige a su rumbo de destino, durante en el cual sucedieron tales hechos. Quien Azul, una joven estudiante, es interceptada por un vehículo de color plomo metálico, donde se bajan unos sujetos y empiezan a ejecutar un robo a mano armada. Es así, señorita magistrada, que es que Azul, al ver el rostro de uno de sus atacantes, llevándose así las pertenencias de valor de la chica. Después de ello, la agraviada es auxiliada por las personas que transitaban por el lugar donde existieron los hechos, siendo ellos mismos los que dan aviso a las autoridades policiales, y es entonces que la misma agraviada pudo ver cómo uno de estos policías se le acerca y esta le contó lo sucedido. Seguidamente a ello, se la llevan para constatar sus lesiones, tomándole su declaración en el trayecto. Después de ello la condujeron a la comisaría de La Victoria, en donde los efectivos policiales le realizaron todos los procedimientos correspondientes en este espacio, señorita magistrada. Y ahí es en donde la víctima Sol Benavides puede reconocer a uno de los testigos, a los sujetos del robo.
siendo este el señor Julio Castillo. Con respecto de la calificación de robo con agravantes, podemos ver que en este caso existe un agregado en el cual se estipula en el artículo 189 por la concurrencia de uno o más individuos integrados en el robo o mano armada cometido durante la noche. Es por esto mismo, es que con estos medios probatorios podemos ver, ofrecidos a lo largo de este juicio, podemos ver los testimonios, vamos a ver los testimonios de Azul, el cual nos va a introducir más información, además de contar con los testimonios de uno de los oficiales que la auxiliaron, y por último con el testimonio de Víctor Hugo, compañero de celda del acusado, que tiene como información relevante para el caso, el cual se contará dentro del proceso del juicio. Por lo que en estos medios de prueba le daremos justicia a este acto delictivo en contra de la agraviada Azul. Muchas gracias, señorita juez. Se le concede la palabra al actor civil para que pueda hacer su alegato de apertura. Muchas gracias, señorita magistrada. La criminalidad en nuestro país es uno de los constante vulneración al patrimonio de los ciudadanos. Como ha precisado el Ministerio Público, dentro del presente juicio vamos a demostrar que el señor Julio Castillo y sus secuaces fueron quienes robaron a mano armada a la hoy agraviada. Ese es el debate de fondo a cargo del Ministerio Público. Esa es la pretensión penal. Por nuestra parte, como defensa del actor civil, queremos también contribuir al esclarecimiento de los hechos, pero tenemos una pretensión acumulada al proceso penal. Esa pretensión acumulada es nuestra pretensión civil y que sustentaremos en este juicio oral. Se debe a un daño causado. Para sustentar ese daño, la defensa no se va a limitar a meras frases o decir que el acto de robo agravado es reprochable o genera una percepción negativa en la sociedad, porque no es un dato objetivo. Vamos a través de la actuación probatoria, de los testigos, de las documentales que vamos a actuar, vamos a darle a usted elementos objetivos para que pueda determinar primero si el acusado tiene o no responsabilidad civil. Eso es lo primero. Vamos a sustentar con el examen del acusado de la gravedad de los testigos y con el material probatorio. Vamos a darle a usted, señorita juez, elementos objetivos que le permitan cuantificar el daño. Justificaremos nuestra pretensión tornándola razonable, proporcional y justa, por lo cual pedimos 40.000 soles como reparación civil. Nos comprometemos a proporcionarle criterios objetivos para que fije esa reparación. Y esos criterios no son penales, sino civiles. Ya el Código Civil nos da ciertos criterios a tomar en cuenta para fijar esa responsabilidad. Primero, si la conducta es antijurídica. Vamos a demostrar dentro de este juicio que la conducta del señor Julio Castillo es una conducta antijurídica. Segundo, si esa conducta generó un daño. Y como tercer elemento, el nexo causal. Demostraremos que la conducta del acusado generó ese daño y si ese daño deviene de la conducta del acusado. Y como cuarto criterio, el factor de atribución. El acusado actuó con culpa civil, eso es lo que demostraremos. Y finalmente, la imputación civil. El acusado actuó bajo una alteración grave de la conciencia, era incapaz, era menor de edad, eso es lo que sustentaremos en esta audiencia. Señorita juez, con todos estos elementos vamos a darle a usted los datos que necesita para fallar y determinar la reparación que solicitamos. Muchas gracias. Gracias, actor civil. Señorita defensa, se le concede el uso de la palabra. Gracias. Señora magistrada, ni usted ni yo podemos estar en dos lugares a la vez. Asimismo, mi patrocinado tampoco. Demostraré, señorita magistrada, que las acusaciones dadas por la Fiscalía son injustificadas y con base débil e improbada, porque para empezar, señora magistrada, no hay ni habrá certeza cierta que mi patrocinado, el señor Julio Castillo, sea la persona quien haya sustraído las pertenencias ni agredido físicamente a la señorita agraviada. Lo expuesto por la Fiscalía solo son meras conjeturas para querer ganarse una estrellita del día, un reo más, una justicia en tiempo récord, y esto no deja atrás a la Policía Nacional del Perú. Claro está, y todo ello no es así, señorita magistrada, porque hablamos de la libertad de mi patrocinado. Prosiguiendo con lo expuesto, nada afirma o garantiza que mi patrocinado haya sido el autor del dicho delito, debido a lo que mencionaré brevemente, señora magistrada. Nos trasladamos al día de los hechos, con fecha 15 de mayo de 2020, día que mi patrocinado se encontraba en la calidad de su hogar cuando recibió una llamada por parte de su cuñado, que le dijo que lo acompañe a comprar marihuana al barrio chino, a lo que mi patrocinado accedió y enrumbaron en su automóvil a dicho lugar. En el camino se sumaron 2 personas más. Cuando arribaron a su destino, no compraron dicha sustancia porque no había nada.
Por consiguiente, retornaron a sus hogares, pero en el camino mi patrocinado cometió el grave error de conducir en sentido contrario al tránsito, a lo que le intervino un vehículo de la policía. Este le detuvo y le pidió sus documentos. Asimismo, le bajaron del vehículo, lo revisaron y no encontraron nada en él, por lo que solo le cursaron la papeleta y le retuvieron la licencia de conducir a mi patrocinado. Después de ello, señora magistrada, dejó a sus acompañantes y retornó a su casa. Eso fue lo que realmente pasó, señora magistrada. Sin embargo, alrededor de las 1:30 de la madrugada, la policía fue a su domicilio de mi patrocinado y le dijeron a los padres de este que había un problema con la dirección del domicilio y de su licencia de conducir, por lo que fueron ellos mismos quienes trasladaron a mi patrocinado a la comisaría de La Victoria y le colocaron las esposas. Eso es en cuanto a los hechos, señora magistrada. Asimismo, para acreditar y demostrar la inocencia de mi patrocinado, presentaremos pruebas documentarias donde se evidencian que no hubo lugar de participación por parte de mi patrocinado en tales hechos que se le acusa. Por último, como abogada defensora del señor Julio Castillo, sé que vuestro despacho será eficiente a la hora de deliberar el presente caso y absolverá a mi patrocinado de los cargos que se le imputa, así como que se rechazará la responsabilidad civil de los 40.000 soles solicitados. Gracias, señora magistrada. Muchas gracias. Luego de haber culminado con los alegatos de apertura de las partes previamente nombradas, se dará a conocer los derechos que usted, señor Castillo, tiene durante este proceso. Conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregando la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse en su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Ser asistido desde los actos iniciales de una investigación por un abogado. Abstenerse a declarar y, si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que requiera. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad. Ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro profesional de salud cuando su estado de salud así lo requiera. Luego de dar por conocimiento todos esos derechos que usted como imputado tiene, pasaremos a la etapa de actuación probatoria. Usted, antes de pasar esta etapa, ¿usted se considera culpable o inocente? Considero inocente. Ok. Ahora sí, pasaremos a la actuación probatoria. Señor Julio Castillo, ¿va a declarar en el presente juicio o hará uso de su derecho para guardar silencio? Claro que declararé. El procedimiento es el siguiente. Libremente expondrá lo que crea, su versión de los hechos, lo que quiera decir, luego será sometido a examen. Se le hará preguntas y, si se dice objeción, no conteste. Puede iniciar. Bueno, esta es la primera vez que formo parte de un proceso penal. Estar en este proceso es totalmente absurdo. Yo no pensé llegar a esta situación por la culpa de policías inexpertos que no pueden hacer bien su trabajo, que no pueden identificar bien a los verdaderos delincuentes. Yo no soy un delincuente. Yo estoy formado de valores que jamás me harían ser partícipe de un delito. Y peor aún, como es un delito de robo. Puedo tener errores en varios aspectos de mi vida, pero jamás robaría. Le relataré realmente qué fue lo que pasó. Los mismos policías que me intervinieron por una infracción llegan a mi casa y, con engaños de que tenía un problema con mi licencia, me llevan a la comisaría. En la comisaría me dijeron que había cometido el delito de robo. Luego vi a la supuesta víctima y ella le dijo a los policías que no estaba segura si lo había robado o no. Yo estoy en este proceso penal por una niña indecisa que no puede determinar quién le robó. Me parece totalmente injusto. No diré más. Bien. Luego de haber terminado con la declaración del señor Castillo, solicitamos al Ministerio Público comience con el interrogatorio a la agraviada. Gracias, señorita juez. Procederé con las preguntas. Señorita Azul, ¿qué pasó el día 15 de mayo del 2020 a las 20:30 de la noche? Me estaba retirando de la casa de una amiga del colegio, la cual junto con su mamá me llevaron a la avenida 28 de Julio con avenida Parinacochas, de donde yo caminaría hasta Centro Cívico, ya que mi madre iba a recogerme ahí exactamente afuera del Hotel Sheraton. Cuando estaba caminando, escuché un fuerte ruido, como en las películas de Fast and Furious, que venía de un autoplomo metálico claro con lunas polarizadas, el cual se paró justamente al lado mío. Bien.
Cuando usted me comenta sobre el vehículo que se estacionó al lado suyo, ¿qué pasó después de ahí? El copiloto se bajó del auto para agredirme con la empuñadura de un arma de fuego. Luego del asiento trasero bajaron dos hombres y sentí algo puntiagudo que rozó mi torso del lado derecho. Luego se acercó un tercer hombre y me dijo: Flaca, perdiste por pituca, despídete de tu celular y tu billetera. Si no, te mandamos a visitar a San Pedro. Luego me hincó con el cuchillo en el codo y yo no podía quitarme el bolso por la posición en la que me encontraba. Y finalmente el primer hombre me tiró de la cartera y cortó la correa con la que sostenía el bolso de un hombro. Ok, señorita Azul, ¿me podrías decir cuál es el procedimiento que te realizaron en la comisaría? Los policías me condujeron a la comisaría de La Victoria y ahí mismo me mostraron tres fotografías más grandes y nuevamente reconocí al señor Julio Castillo. Después se retiraron y al regresar los acompañaba un joven rodeado de tres policías y antes que se proceda a realizar la identificación le manifesté que ese era el sujeto que me había asaltado, ya que no tuve ninguna duda en reconocerlo. De acuerdo, muchas gracias. No más preguntas, señora magistrada. Bien, ahora solicitamos al actor civil comience con el interrogatorio a la agraviada. Gracias, señorita magistrada. Muy puntual. Buenas tardes, señorita Azul Benavides. Usted ha precisado que luego de ser interceptada por los sujetos, le sustrajeron sus pertenencias. ¿Puede precisarnos qué objetos le fueron sustraídos? Sí, una cartera de color negra de marca Gucci, en cuyo interior portaba una billetera donde tenía la suma de dinero que ascendía a 1.000 soles, un celular modelo iPhone 12, una billetera de color rojo de marca Louis Vuitton, mi tarjeta de débito de la entidad financiera BBVA y mi tarjeta del Metropolitano. Muchas gracias. No más preguntas, señorita magistrada. Bien, ahora solicitamos a la defensa del acusado comience con el interrogatorio a la agraviada. Gracias, señora magistrada. Señorita Azul, ¿podría describir el vehículo de donde descendieron los individuos que la asaltaron? Sí, era de color plomo, un metálico claro y tenía los vidrios polarizados. Bien. Señorita Azul, el joven a quien usted reconoce a través de la licencia de conducir, ¿descendió del asiento del copiloto? No recuerdo. Señorita magistrada, a efectos de usar la técnica de refrescamiento de memoria, solicito que la señorita Benavides dé lectura, por favor, al cuarto párrafo, línea sexta de su declaración ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima. Adelante. Señorita Azul, ¿podría leer, por favor, en silencio? Sí, Me avisa cuando termine, por favor. listo. Bien, le repito nuevamente la pregunta, señorita Azul. ¿El joven a quien usted reconoce a través de la licencia de conducir descendió del asiento del copiloto? Sí. Bien, última pregunta. ¿Podría describir cómo se encontraba vestido el joven que descendió del copiloto? Vestía una casaca y pantalón de jean con un gorro lleno de pelos. Gracias. Eso sería todo, señora magistrada. Solicitamos ahora al Ministerio Público proceda con el interrogatorio al acusado. Ok, muchas gracias, señorita jueza. Señor Julio Castillo, usted utilizó su vehículo el día 15 de mayo de 2020 durante la noche para asaltar a la señorita Benavides, ¿verdad? Objeción, señora magistrada. Esa pregunta es sugestiva. Fundada la objeción, reformulo la pregunta. Le formulo la pregunta, señora magistrada. Señor Julio, ¿qué estaba haciendo el día 15 de mayo del 2020 a las 9:30 horas de la noche? Ese día salí de mi casa con mi vehículo. Fui a acompañar a un cuñado a realizar unas compras. De acuerdo. ¿Usted es propietario de un solo vehículo o tiene algún otro vehículo? Yo solo soy propietaria de un vehículo, no de otro. Bien, ¿me podría decir cuál es el color de su vehículo de placa R12NA? Es de color beige. De acuerdo. Esa misma noche usted comete una infracción con sus acompañantes presentes, ¿no es cierto? Así es, bueno, cometí una infracción administrativa. Cometí el error de ir en contra del tráfico. De acuerdo. ¿Me podría decir cuál es la vestimenta exacta que usó durante los hechos y la que usó al salir de su hogar al ser retenido por los oficiales de la policía?
A ver, lo que recuerdo es pantalón y sudadera. Cuando los policías llegaron eh, con engaños a mi casa, fue fue pantalón, chaqueta. Fue con ese mismo pantalón, una chaqueta y un gorro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Usted tuvo alguna interacción o conversación con alguno de los oficiales de la policía a la hora del retenimiento? A ver, la máxima interacción que pude tener con estos fue cuando se acercaron a acusarme en la papeleta, ¿no? Como le mencioné. Y luego cuando llegaron a mi casa con engaños a llevarme a la comisaría, pero de ahí a conocerlos o entablar una conversación, no, eso nunca pasó. Bien. Durante esta pequeña interacción con los oficiales, le retuvieron la licencia de conducir. ¿Es verdad esto? Sí, así es. Ya. Muchas gracias, señorita juez. Eso sería todo. Gracias, Ministerio Público. Luego de haber terminado con el interrogatorio al señor Castillo, solicitamos al Ministerio Público comience con el examen de testigos a la testigo Carla de la Policía Nacional del Perú. Señorita Carla Román, cuéntenos, ¿a qué se dedica? Buenos días, soy policía de profesión. Gracias. ¿Podría decirme qué sucedió exactamente el día 15 de mayo de 2020 a las 10:30 de la noche? Claro, el día 15 de mayo del 2020 me encontraba realizando un patrullaje de rutina entre la intersección Avenida 28 Ujú. de Julio y Parinacochas en Jesús María. Este patrullaje se realizó en compañía de los policías Fabio y Sim. Eran aproximadamente las 10:40 de la noche cuando recibimos un comunicado de la central pidiéndonos que nos dirijamos al grifo Repsol. Eso es porque debíamos acudir en auxilio de una menor que había sido víctima de robo agravado. Ya. ¿Qué es lo que sucede cuando se trasladan en dicha avenida? Consecuentemente, encontramos a la menor de nombre Azul Benavides Boyer. Ok. ¿Me puede decir qué es lo que le comentó la agraviada durante los hechos? Precisó que minutos antes de que nosotros llegáramos había sido abordada por 5 sujetos. De estos 5 sujetos, en primer lugar se movilizaron en un vehículo de color gris. Habían bajado 3 de ellos, lo habían amordazado, portaban armas. 2 de ellos portaban armas de fuego y una portaba arma blanca. Un De sable. acuerdo. ¿Y qué procedimiento más le realizaron a la señorita Azul? Procedimientos de rutina. En primer lugar, la conducimos al hospital Almenara para que se dé cuenta de sus lesiones. No tenía que pasar un examen médico legal y también se le tomó su declaración. Ya. ¿Qué pasa cuando el acusado Julio lo dirigen a la comisaría? El señor Julio Castillo no quiso declarar, menos sin presencia de su abogado. Fueron horas después, aproximadamente 2:05, 2:10 de la madrugada, cuando se procedió a realizar el reconocimiento. La misma víctima, la señorita Azul, volvió a sindicar al señor Julio Castillo como el autor del delito. De acuerdo. Bien, muchas gracias, señorita Carla. Ya no hay más preguntas, señora magistrada. Gracias, Ministerio Público. Luego de haber terminado con el interrogatorio, solicitamos al actor civil comience con el contrainterrogatorio a la testigo Carla de la Policía Nacional de Perú. Muchas gracias, señorita magistrada. Señorita Carla, buenas tardes. Señorita Carla Román, existe un informe policial número 00-2020, ¿cierto? Sí, existe. Señorita Carla, ¿usted redactó ese informe? Así es, sí. ¿Y dentro de ese informe se precisa los objetos sustraídos a la menor el día de los hechos? Sí. ¿Podría precisarnos qué objetos fueron sustraídos a la menor el día de los hechos? La menor sostuvo que se le sustrajo una cartera. Fueron 4, una cartera, una billetera con un monto ascendiente a 1.000 soles, un celular de marca iPhone modelo 12 y una pulsera de oro de 24 quilates. Muchas gracias. No más preguntas, señorita magistrada. Gracias, actor civil. Continuamos con las preguntas de la defensa del procesado a la testigo Carla de la Policía Nacional del Perú. Gracias, señora magistrada.
Primera pregunta. ¿Qué hizo usted una vez que trasladaron a la víctima al hospital Almenara? Bueno, en el camino se le puso a la vista de la menor la licencia de conducir del señor Julio Castillo. Y esto es porque nosotros lo relacionamos con una intervención que habíamos tenido un poco antes. Habíamos cursado una infracción porque este señor Julio Castillo había ido en contrasentido. Entonces, teniendo este hecho que era relativamente, estaban juntos, nosotros los asociamos, entonces se procedió a mostrarle la fotografía y la menor lo reconoció inmediatamente, ¿no? No dudó y lo reconoció como uno de los sujetos que participaron en el robo. Ok. Segunda pregunta. ¿Al vehículo que ustedes cursaron papeleta, encontraron pertenencias de la señorita Benavides en su interior? No, no Lis- vimos ninguna pertenencia. Listo. No más preguntas, señora magistrada. Continuamos con la pregunta del Ministerio Público al testigo Víctor Hugo. Proceda, por favor. Muchas gracias, señorita magistrada. Dígame, señor Víctor Hugo, ¿dónde se encontraba el día 17 de mayo de 2020? Bueno, ese día me detuvieron a mí, pero todo fue un malentendido. Pues a mí me acusaron falsamente de receptación. Ok. Mencionado lo anteriormente, ¿usted conoce al señor Julio Castillo? Ah, sí, él fue mi compañero de celda en ese momento. Pues me comentaron que había un chico llamado Julio y estaba como loco ese día, estaba todo desenfrenado. Bien. ¿Me podría contar cómo fue su interacción con el señor Julio Castillo? Bueno, el señor Julio estaba hablando muchas cosas incoherentes, la verdad, pero luego me di cuenta que algunas cosas como que concordaban con algo que le había pasado a una víctima de robo, ya que escuché hablar a los oficiales del tema. Me dijo que le había robado una chica pituca, que solo era por diversión, ya que había ido a comprar droga y no había conseguido ello, pues, ¿no? Así que solo la robó para divertirse nada más y que los policías nunca iban a encontrarlo como culpable porque él es más vivo que ellos. Ok, muchas gracias, señorita, señor Víctor y señorita juez. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Proceda con las preguntas pertinentes, señorita abogada. Muchas gracias, señora magistrada. Señor Víctor, usted refiere que el señor Castillo le dijo que éste había asaltado a una chica pituca. La pregunta es, ¿el señor Castillo dijo el nombre de la señorita a quien había asaltado? No, pero si usted se da cuenta, todo coincide con lo que dijo el señor Julio, Señor, Julio y señor, esa no es mi pregunta, sí o no, nada más. No lo que coincide o no coincide, mi pregunta es concreta. ¿El señor Castillo dijo el nombre de la señorita a quien había asaltado? no. Listo, muchas gracias. Gracias, señora magistrada. Gracias, señorita abogada. Habiendo terminado con las preguntas, pasamos finalmente a los alegatos finales. Proceda, por favor, Fiscalía. Muchas gracias, señorita magistrada. Como usted ha podido presenciar que alrededor de estos hechos por los cuales esta fiscalía ha formulado la posición, existe un trasfondo de una menor violentada por el despojo de sus pertenencias y con todo ya lo actuado durante la audiencia hemos querido certificar así a los acusados. Como primer punto, al señor Julio Castillo, Pablo Arellano, Benito Arellano y a su amigo Piero, también involucrado. Estos acusados, autores de delitos de robo agravado en contra de la agraviada Azul Benavides, en el cual se les sustrayeron sus pertenencias, fue golpeada y aprovechada de su vulnerabilidad por ser una menor de edad. Por esto mismo, por los medios de prueba presentados han permitido, señorita juez, demostrar que en la noche del 15 de mayo del 2020, quienes se encontraban dentro de ese vehículo eran las personas antes mencionadas, quienes luego de dirigirse a comprar marihuana y no encontraron lo que estaban buscando, estos decidieron por simple diversión cometer el delito en contra de la señorita Azul. Como este mismo lo comentó el señor Víctor Hugo Elías, que fue compañero de celda durante la reclusión del acusado. Además, señorita juez, el testimonio de los testigos, del testigo policial, es pieza clave para poder acusar al señor Julio Castillo por el hecho de que este confesó que había participado del robo. Bueno, había dicho que, bueno, ya que el señor Víctor Hugo menciona de que el señor Julio Castillo había participado del robo, para que se encontraba, pero que este se encontraba
por así decirlo, arrepentido, sin embargo, de esta confesión, se desistió a firmar la declaración por escrito, que por ende su arrepentimiento no es del todo sincero, sino que hubiera sido parte de un acto delictivo y que y si este hubiera podido firmar sin ningún problema su declaración. Por lo mismo, de que el acusado también declaró de que su auto fue interceptado por los mismos policías minutos antes del robo por manejar en una vía en sentido contrario. Y ese es en donde le retienen así su licencia de conducir y se le coloca la infracción de vida, porque este no se dirige a su domicilio minutos después de cometida la infracción, tal como este lo manifestó. Por lo tanto, señorita magistrada, el imputado le confesó al señor Víctor, como ya mencioné, sobre el cambio del vehículo para que no lo descubrieran, dándose a entender que este querría burlarse de las autoridades por cometer así un delito, contradiciendo lo dicho anteriormente. Asimismo, el señor Julio Castillo y los demás acusados son los autores del delito, ya que estos son testimonios de personas confiables, señorita magistrada. Como ya mencioné en un principio, en el artículo 189, nosotros nos enfocamos como primer punto en los integrantes del delito cometido y las armas que pusieron a la agraviada en peligro. Por lo que pedimos una pena que no sea ni menor ni mayor de 20 años según este artículo. Siendo así que en compañía de su madre, la gravedad se quedará para que se puedan aclarar estos hechos y que el señor Julio Castillo y sus cómplices se les imparta todo el peso de la ley. Muchas gracias. Gracias. Actor civil solicita puede emitir su alegato de clausura. Proceda. Muchas gracias, señorita juez. Permítame sustentar el alegato de clausura en representación de mi patrocinada, Azul Benavides Boyar, como actor civil del presente juicio. Como hemos precisado en los alegatos de apertura, la reparación civil responde a criterios meramente civiles, así como en este momento pasaremos a sustentar la reparación civil. La pretensión solicitada, señorita juez, es por un monto no menor de 40.000 soles, en atención de que ha quedado acreditada y demostrada durante el presente juicio el daño generado por el acusado, así como también ha quedado acreditada su conducta frente a la colisión del bien jurídico, el cual es el patrimonio. Justifico lo señalado en atención, señorita juez, a que se ha podido advertir dentro del juicio, según el informe policial número 001-2020, la sustracción de la billetera, el celular, una pulsera de oro de 24 quilates, información que ha sido corroborada a través del examen realizado a la testigo Carla Román Aldivar, que confirma la sustracción como preciso de una bolsa de marca Gucci que vale 1.000 soles, la billetera aproximado de un 10.000 soles, el dinero que contenía la billetera 1.000 soles, el celular iPhone 12 aproximadamente que vale 3.500 soles, y esta sustracción patrimonial ha sido un total de 15.500 soles, objetos sustraídos que no fueron devueltos a la agraviada, con lo cual ha quedado acreditada la apropiación por parte del procesado de estos objetos. Señorita juez, de conformidad al artículo 93 del Código Penal, que señala en su numeral 1 que la reparación constituye la reparación del bien, o si no es posible, el pago de su valor. Por lo que de lo señalado en ese apartado, nos encontramos frente al perjuicio material del cual consiste el daño patrimonial, conocido en la doctrina como daño emergente o lucro cesante. En el presente proceso, el daño emergente se configura con la sustracción del bien patrimonial de mi patrocinada, el cual asciende a un total de 15.500 soles. Del mismo modo, señorita juez, del artículo 93 del Código Penal, señala la indemnización por daños y perjuicios en el cual nos encontramos frente a un daño inmaterial. En este caso, el daño extrapatrimonial por el delito de robo agravado, señorita juez, ha quedado acreditada la conducta del imputado en vista de que se ha demostrado su conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y el factor de atribución, así como también su imputación. Señorita juez, solicitamos una reparación civil no menor de 40.000 soles a favor de mi patrocinada, sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 93 del Código Penal. Muchas gracias. Gracias, actor civil. Y finalmente solicitamos el alegato de clausura de la defensa. Puede proceder adelante. Gracias, señora magistrada. Como pudo observar a lo largo de este juicio oral,
por medio de las pruebas documentarias y como dije desde un principio, ni usted ni yo podemos estar en dos lugares a la vez. Asimismo, mi patrocinado tampoco. En primer lugar, señora magistrada, la señorita agraviada menciona el vehículo donde vinieron los individuos y lo describe de color plomo, metálico claro, con vidrios polarizados, mientras que el vehículo donde se encontraba mi patrocinado era un Volkswagen de color beige y este no poseía vidrios polarizados. Si bien ambos vehículos podrían tener cierta similitud, no son iguales. Esto como se pudo corroborar con el peritaje fotográfico que se realizó, a lo que concluimos que la señorita agraviada habría incurrido en error en el presente caso. En segundo lugar, señora magistrada, la realización de los hechos suscitaron el 15 de mayo de 2020, siendo aproximadamente 21:30 de la noche. Sin embargo, mi patrocinado a esa misma hora recién recibía una llamada por parte de su cuñado para que lo acompañase a comprar marihuana. Entonces, señora magistrada, ¿cómo mi patrocinado pudo estar comprando dicha sustancia y a la vez asaltar a la señorita agraviada? Y finalmente, en tercer lugar, señora magistrada, si fuese cierto que mi patrocinado en compañía de otras personas hubiese sustraído pertenencias y agredido a la señorita Benavides, una hora posterior de los hechos, se les hubiese encontrado dichas pertenencias debido a que ese mismo día, el 15 de mayo de 2020, siendo las 22:30 de la noche, la policía detuvo a mi patrocinado y le cursó una infracción debido a que éste se desplazaba en sentido contrario del tránsito. Y es importante mencionar que en la boleta de infracción a cargo del oficial Fabio Torres señalaba que no se le encontraron arma ni las especies sustraídas. Si bien es cierto, señora magistrada, que el vehículo que intervino el servicio policial no era el carro perteneciente a mi patrocinado, pero de igual forma no se encontró ninguna pertenencia de la señorita Benavides en su interior. Es por todo ello, señora magistrada, que vuestra judicatura deberá de absolver a mi patrocinado, ya que, como afirmé desde un inicio, no hubo certeza de que éste haya sido partícipe de lo acusado. Asimismo, señora magistrada, sé que vuestra persona rechazará el monto de 40.000 soles señalados por el actor civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya habiendo culminado los alegatos finales, el acusado tiene el uso de la palabra por un espacio máximo de 3 minutos. Adelante. Bueno, quiero decir que rechazo todo lo señalado por el Ministerio Público. Al momento de cursarme la infracción, los policías no encontraron ningún arma. En mi vehículo no había ningún arma y me quieren acusar sin pruebas. Por otro lado, se señala que debo de pagar 40.000 soles. Yo, como mencioné también en mi declaración, bueno, trabajé en Atento y no sé si acá sabrán en qué consiste, pero como son abogados, como son fiscales, tal vez no saben, pero eso consiste en un servicio de atención al cliente y te pagan solo 500 soles y si no contratan el servicio te reducen a ese. Entonces, a razón de esa denuncia, además me despidieron de ese trabajo. Yo vivo en un cuarto alquilado y me resulta imposible pagar 40.000 soles. Es absurdo todo lo mencionado por el abogado del todo civil y lo peor es que ni he cometido el delito. Más bien yo debería de pedir que me den ese monto, ¿no? Por todo lo que se está ocasionando a mi persona. Nada más tengo que decir. Muchas gracias. Habiendo escuchado las partes procesales en la presente audiencia, se da por concluido el debate y dicto la siguiente resolución, la siguiente sentencia. Siendo las 11 a.m. del día 10 de junio del 2021, se absolve al señor Julio Castillo Guzmán por el delito de robo agravado a mano armada. Conforme Fiscalía, No estamos conformes, señorita juez. conforme Actor Civil, Interponemos recurso de apelación, señorita. Pues. conforme Defensa. Muy conforme, señora magistrada. Muchas gracias. Ok, damos por terminada este juicio.